Tengo billete pa' marchar de aquí, el mayor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi boas xentes, soy Orros e Freixuelos e estamos outro día máis aquí neste cafetín con Pingarates para analizar pues esta situación pela que estamos pasando, pero analizándola cola xente de la cultura asturiana. E neste segundo cafetín con Pingarates tenemos con nos a la escritora intempestiva, a Laura Marcos. Bones, Laura, que tal? Bien, bien. Bueno, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás pasando el confinamiento? Espérate, que te... A ver, veote un pouco e oigote a veces un pouco daquela maneira, espero a ver si no tenemos máis problemas, porque desto primeiro que dixiste non me enteré moi bien, pero bueno. Agora estoy viéndote bien. Bueno, pues nada, estoy aquí en Mieres, en casa de mi mamá. Vine a pasar aquí el confinamiento con ella, después de que ya yo estaba dando clase en Xixón en un instituto, y entonces ya desde que nos dijeron que ya se suspendían las clases, pues preferí venir para aquí, que tenemos más sitio y mejores condiciones. Y así hacemos también compañía. Tenemos aquí la gatina también para andar al rabo de ella. Bueno, que es importante la compañía nestos momentos. Claro. Bueno, para quien non la conoce, Laura Marcos é autora del volumen de narrativa Cuentos de Ser y de Tar, y como poeta está presente en la antología La Prueba del 11. Tiene el saber de ellos premios literarios, el último el Fernán Coronas de Poesía por 10 otros, y además presenta el espacio La Clá Invisible na plataforma Play Presta. Bueno, currículum abondo, que imagino que va a ir pasín a paso medrando. ¿Estás aprovechando esto pelo que estamos pasando para la creatividad literaria? Pues la verdad es que non como yo pensaba que podía ser, porque ya te digo, las personas que nos dedicamos a la docencia, agora vímonos que non lle que non estamos traballando. La xente piensa que a ver, que non hai clase, e efectivamente non hai clase, pero la teledocencia sigue, e tanto l'alumnado como el profesorado estamos facendo un máster acelerado de novas tecnoloxías e autoxestionado completamente, porque claro, é unha cosa moi nueva e que non, e que foi de xueves pa lunes, unha cosa. Prepara el tinglao para seguir en contacto con los guajes, para seguir, bueno, mira a ver qué puedes hacer, bueno, abreviando que la teledocencia lleva mucho tiempo, y también es verdad que estos días hay como mucha, o igual más al principio va como por altibajos, ¿no? Al principio había mucha nerviosismo, pienso, ante lo desconocido, ¿no? Mucha incertidumbre. Yo estaba convencida de que estaba contagiada y que estábamos todos contagiados. Parecíame que estábamos en el preludio de una película como 28 días después o algo así, ¿no? Que luego ya se vio que no era tanto así, ¿no? Pero bueno, sin desear de quitar importancia. Y ahora ya estamos también en esta fase de un poco de ansiedad de a ver cuándo, ¿no? A ver cuándo podemos y a ver cómo salimos, a ver cuándo salimos y a ver cómo salimos, ¿no? Y qué va a pasar con la nuestra vida normal a partir de ahora. Y con la cultura, sobre todo, que yo lo que más ganas tengo yo de ir a un concierto Claro, los eventos públicos y todo eso, y simplemente la vida social, ¿no? Si val que ya no vayas a poder beber del mismo vaso en las sidrerías, pero este rollo de los mampares, claro. y todo esto, pues claro, va a ser un poco shock.
Bueno, pero todo esto que me estás contando non lle hai un xerme para una novela apocalíptica, Un veste poco sí, inspirada en estos tiempos. sobre todo, ¿sabes lo que me chocó en forma estos días? Lo de la noticia esa de los contagiados que cambiaban de color. Eso sí que me pareció fila de sugerente. Me pareció una cosa no sé, con muchos matices y con muchas resonancias ahí para explorar, sí. Yo creo que los de Vox tienen que estar preocupados ahora. Bueno, falando así del proceso creativo, tú cuando escribes de algo, una poesía, un rellato, ¿cómo lle esa parte del proceso creativo de enfrentarse pues al lector cero, a la primera persona, a un familiar, a un amigo que y prestes eses fuelles y sobre todo na situación que tenemos nas Asturias, ¿no? Con un porcentaxe pequeño de la población que está alfabetizado y que está vezado ayer en asturiano? Bueno, hai varias cosas, non? Por exemplo, o sea, el lector cero, digamos que lle como el primer paso, ¿no? Antes de que podamos decir el de casa, el que non sal de aí e si hai algo que corregir, vuelve, ¿no? Ese sería el lector cero, una persona. Pues claro, eso suele. En Asturias también lo que tenemos y que hay una buena. O sea, que por las características de nuestro país y de la cultura asturfalante, pues estamos todos muy cerca, ¿no? Somos todos muy. O sea, conocémonos, tenemos trato, tenemos confianza, algunos, ¿no? Con unos más o con otros menos, pero bueno, que siempre hay personas que son del propio ámbito de la cultura. Por lo menos en el mío caso, ¿no? Yo suelo tirar de xente cercano, que además de ser xente de confianza, pues son xente también del ámbito de la cultura. La suerte que tenemos es que si, bueno, que si a día de hoy no lo tienes, no tienes ese contacto, digo como una escritora que empiece ahora, ¿no? Que sea novel del tou. Puedes buscarlo fácilmente por las redes, porque estamos todos ahí bastante, o sea, bastante asequible, ¿no? Está ahí el pro y la contra de lo que tiene la cultura asturiana, de que es muy de casa para todo, para lo bueno y para lo malo. Bueno, falasme de las redes sociales. Tú tienes un blog y es activa en redes como Facebook y Twitter. Acabas de abrir cuenta en Instagram, El que ya me confinamiento, ya contarás. lo que tiene. Yo abrí cuenta en TikTok, o sea que supérote. ¿Qué papel están jugando las redes sociales en esta generación nueva de escritores en asturiano, en esta generación millennial, digamos? Pues pienso que. Espera, que no sé si tengo yo aquí algo. Ay, perdón, que Estoy tenía yo escuchando. un Tranquila. ruido aquí. Espera, voy a colgar aquí. Las redes, lo que decimos. Sí, a ver, bueno, las redes tienen dos caras, ¿no? Tienen una cara que es, por ejemplo, la de la socialización, ¿no? Y es como si dijéramos el nuevo tigre, sobre todo en estos nuevos afuelles, sobre todo en estas circunstancias de ahora de confinamiento en el que no hay encuentro físico. Y luego también son el escaparate para, o sea, tienes esa doble función de comunicarte con la gente que ya conoces y darte a conocer para quien no te conozca. Entonces, bueno, eso es interesante de combinar, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no son para el público general, pero bueno, de momento creo que no tenemos esos problemas a día de hoy, o sea, que de mezclar demasiado la vida privada con la vida pública de autor o autora. Puede llegar a ser complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, enseñarse demasiado a nivel de, pues, por ejemplo, de política o de opiniones de algún tipo. Pero bueno, yo pienso que todo lo que sea contacto con
con los lectores y les lectores llevo, ¿no? Para la actividad cultural. Falando de contacto con los lectores, quería que me explicares, bueno, o que explicares a la gente que nos esté viendo eso de los timbres poéticas, que bueno, que imagino que surgiría como una iniciativa precisamente para contactar con los lectores y para llevar la literatura asturiana a otros ámbitos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el término timba poética, digamos que lo acuñó Pablo Xe Suárez, y fue un término que cayó muy en gracia, que después utilizóse muchísimo, adozaron también los de Galicia, la gente de Galicia que hacía algo parecido a lo nuestro. A ver, el tema es que la poesía realmente siempre tuvo ese carácter oral y popular, ¿no? Y comunal, ¿no? De ser una cosa que siempre me refiero a originalmente, ¿no? Cuando nace la poesía en el siglo... Bueno, la poesía siempre existió, pero bueno, si nos remontamos, por ejemplo, a lo que ya era el Mester de Xoglaría, si te acuerdas de tercero de la ESO, o sea, la poesía siempre tuvo presente en los actos públicos como entretenimiento también, ¿no? O sea, y a lo largo de los siglos, pues pasó un poco a encasillarse en ese otro papel que es el papel de lo oculto, lo escrito y lo privado, ¿no? Entonces, pues era una idea que surgió como un poco pues retomar ese papel de la poesía como un elemento popular, colectivo, oral, frente a esa idea de la poesía como algo, pues, entre cursi y intelectual. No sé, que podía ser la idea que teníamos de la poesía, pues, cuando teníamos 14 años, ¿no? O 15. Para bien o para mal, porque, bueno, hay mucha gente que también hay muchos adolescentes que también se ven un poco atraídos por esa idea de la poesía como de algo romántico y como de algo intelectual y súper difícil y súper, no sé, una cosa ahí como muy sesuda, pero bueno, la poesía en ese otro ámbito de lo popular y lo colectivo y lo oral reemplazó la música a partir de, pues, de los tiempos modernos, ¿no? Bueno, y tales conexiones que hay entre música y poesía. Bueno, iba a decir una música asturiana, pero en general en Sí, todas las lenguas y culturas del mundo, claro. Bueno, falasme eso de alguna manera, no sé, los escritores más mozos que estáis utilizando el asturiano, por lo que me estás contando, esto de los timbres poéticos, el uso de redes sociales, igual podríamos decir, sin que nadie se ofenda, y bueno, si se ofenden, que queden con ello, perdieron de alguna manera cierto tufu elitista que había en generaciones anteriores. A ver, que esto es verdad que es una lucha y cada uno tiene su punto de vista, o sea, cada generación tuvo la su lucha. Digamos que la primera generación del surgimiento tuvo la lucha de alfabetizarse, ¿no? Y un poco de alfabetizar a la población. Y la segunda generación del surgimiento, pues tuvo la lucha de sacarlo de la romería, ¿no? De sacar la poesía y de ponerla en el estante de la poesía culta con las otras poesías del mundo. Y cada generación tuvo esas prioridades, pienso yo. Y lo hizo también con la mayor intención posible, vamos, pensando que era lo mejor para la lengua y para la cultura. Porque claro, la primera generación, digamos, tenía sin foto de decir existimos, ¿no? Y la segunda, pues un poco también el de existimos y no somos menos que los demás, ¿no? Pienso que ya esa la cuestión. Y ahora, bueno, pues quizá estamos en un momento que ya el de decir
Pues sí, vale, existimos, non somos menos que los demás, pero vamos a dar eso por supuesto, digamos, ou non vamos a vamos a facer lo que nos dá la gana, ¿no? Y realmente pienso que lle un pouco igual esa la dinámica que sigue la literatura asturiana. ¿Y tú cómo definirías a esta generación nueva? No sé si cuarta generación, si generación post-surdimiento, no sé, ¿cómo la definirías y qué características tendría? ¿Qué temes? El bilingüismo que también está presente, escribís en asturiano, también en castellano. ¿Qué características tienen este grupín de escritores que está ahora escribiendo en asturiano y llevando premios, publicando? Bueno, no, a mí no me creas que me presten mucho les etiquetes, les etiquetes, pues quizá son también un poco una cosa para los libros de texto, para el estudio de la literatura. No sé si realmente podemos agruparnos como generación, y yo siempre también dije que, por ejemplo, hay personas que por su trabajo, por ejemplo, un poeta que nos saca muchos años y que se adaptó muy bien, por ejemplo, al entorno de la timba, y que realmente tiene mucho que ver con por ejemplo, con el Suárez, ¿no? Que fue Miguel Allende, que tiene, pues tranquilamente tendrá igual 20 años más que Suárez. O sea, que realmente no pienso que haya una generación. Y realmente lo que también, otra cosa que comentaba en otra entrevista y poco, estamos en un espacio de socialización común también con el tema de las redes, porque antes también estaba más separado eso, ¿no? O sea, la gente de 50 o de 60 tenía los espacios, tenía los cauces para publicar, tenía un tipo de vida, y ahora pues uno de 60, uno de 30 y uno de 20 pueden coincidir en un grupo de Facebook o pueden seguirse mutuamente en Twitter, interactuar. Tampoco me parece que sea una cuestión que ahora el tema generacional sea tan marcado. Desde yo que, vamos, que todos, cada persona tiene su trayectoria vital y su experiencia, pero no me parece que... Y la su forma de escribir, pero no me parece que sea ahora muy importante ese planteamiento. Tú como escritora, ¿cómo valores lo del marketing, digamos, lo de intentar llegar al lector? Porque, bueno, hablamos de escribir en asturiano, que lleva una lengua en sin marketing, ¿no? ¿Cómo valores esto? Pues, a ver, claro, ¿cómo lo valoro? Pues nada, voy a ver, realmente parece que se están desaprovechando muchas cosas y que no se sabe vender lo que hay tampoco. O sea, que a veces todavía, hasta la gente que está digamos, aquí en el megollo de la cuestión, que estamos, que sabemos un poco del quién y quién y tal, y a veces todavía a topes libros que no sabías ni que existían. No sé si te pasa a ti, pero a veces dices tú, cómeme y esto, y dices tú, mega, pero si ya fulanito escribe una novela de tal temática, o bueno, por no entrar en detalles. Entonces, pienso que realmente sí está mal vendía, mal enfocado a veces, pues el tema de la cantidad, o sea, de la cantidad por la calidad. También es ahí otra cosa que vengo diciendo, y que no solo yo, vamos, que se viene diciendo en los años bonos económicamente, y que realmente, bueno, no sé, hay cosas muy estrambóticas, ¿no? En este mundo de la literatura en asturiano. A estrambóticas me refiero a que, pues realmente, acuérdame ahora en un caso concreto, también sin entrar en detalles, ya dejo a la gente pensando cuál sería, pero hubo novelas que se publicaron y que realmente tenían 2 lectores potenciales en todo Asturias, ¿no? Uno por el, digamos, por el nivel de
conocimiento lingüístico y otro por el nivel de entendimiento literario que pudiera tener, ¿no? O noveles que estando muy bien, claro, porque hablábamos ayer, por ejemplo, otro caso de redes que decía Nicolás Bardio, ¿cuál era la proporción novela, poesía en la literatura asturiana? Y digo, pero, vale, será la que sea, pero aún así, la novela ochentera no sé si cuenta, porque hay cosas que son directamente, o sea, que son hasta de autores bonos y autores consagrados, son realmente muy difíciles de leer, que muy inaccesibles hasta para los iniciados, o sea, que saber, como llegue eso no, ya ni siquiera puede casi que ni cuenta como que existe esa novela. Bueno, la xente que teáis viendo este vídeo ponéis deixar comentarios sobre las novelas de las que piensa que está falando Laura aquí. Bueno, y es presentadora del espacio La Cla Invisible en la plataforma Play Presta. Quisiera que me comentaras un poquitín cómo nació esta iniciativa. Bueno, pues esto nació un pouco tamén falando na Xunta de Escritores del 2017, que podrá facese alguna xunta de escritores máis. Podremos axuntarnos baixo el mismo techo ou volver a xuntarnos baixo el mismo techo. Hola, Berta Piñán. Bueno, si las circunstancias sanitarias lo permiten. Bueno, pues eso, la Xunta de Escritores de 2017, que tuvimos pensando, una de las grandes, digamos, cuestiones era esa del marketing de la lengua y como el marketing de la literatura, cómo llegar a tal, y entonces una de las cuestiones, bueno, que se pusieron a ello la productora Cuatro Gotes y Ignacio Galán, pues preguntóme eso, que si se me ocurría algo para hacer yo, y entonces fue con lo que se me ocurrió a mí, ese espacio de La Cla Invisible. Y bueno, en aquella xunta de escritores también se faló mucho de la falta de crítica literaria en asturiano. En esta plataforma, en este espacio de La Cla Invisible, intenta ser igual en llenar ese hueco que falta, pero con todo non fais crítica, fais recomendaciones. Es muy complicado, ¿no? No hay que confundir, porque yo siempre pensé en La Cla Invisible como un espacio para la promoción de la literatura asturiana, ¿no? Entonces, para mí que son dos cosas diferentes. Una cosa es para la promoción y otra cosa es la crítica. Y no me parece a mí que un cauce así audiovisual y divulgativo fuera el espacio más afalladizo para hacer crítica, porque si estás diciendo, si la gente no sabe lo que existe y luego vas a decir tú, mira, esto existe pero no me hace pena, o esto existe pero es que está muy amateur, está lleno de rates, no sabe poner los pronombres en su sitio, ¿no? Como otras críticas que se sintieron por ahí. Esta persona no sabe, o sea, esta novela no está escrita en asturiano. Sería una buena novela si estuviera escrita en asturiano, no cosas muy heavy que se sintieron, que se oyeron en algún momento. Pues claro, a mí eso no me parecía forma, ¿no? Es decir, yo, digamos que el mío principio para hacer La Cla Invisible fue yo voy a recomendar lo que recomiendo en la vida real, o sea, lo que recomendaría una persona, o sea, lo que recomendaría en total confianza, aunque quizás no me presten mucho, pero bueno, sí reconociendo que puede tener interés, porque claro, a mí tampoco me presten todos los géneros, yo no quiero decirte, pues hay géneros que me gusten más y otros que me gusten menos, entonces yo solo voy a hablar de obras que yo considero que se pueden recomendar y sin quedar mal, ¿no? Y a veces también incluso aunque sean obras que tengan aspectos que no te convencen mucho, pero si tienen algo ahí que te parece interesante, pues yo les recomiendo. Por ejemplo, Diego tiene otro planteamiento, ¿no? Diego fai más ese balance, ¿no? Ese pros y contras de les obres. Y a mí no me gusta hacerlo porque pienso que, bueno, les contras ya les encontrará
el propio lector o lectora, pero yo quiero que la xente y atraiga el producto, ¿no? De primeres. Que tampouco ten que, o sea, que tampouco lle publicidade engañosa, penso, como yo lo planteo y la en otro. A mí dame mucha pena que la crítica Está cortando. por como un bien después de publicar, pero creo que una crítica feroz a un libro que ya está en la calle también es una cosa que me da mucha pena por todo lo que lleva de cadena de trabajo, ¿no? Pues, o sea, y de gasto y de tiempo que se echa en ello. Pienso que realmente donde se tenía que afinar, donde se tenía que filar más fino, ya era en el proceso de preedición, ¿no? En el proceso de entre el ordenador de escritora o el escritor y la imprenta. Ahí donde se tenía que echar el resto de... Claro, eso que representa, que ahí son los editoriales, los propios escritores y los editoriales que tienen que hacer eso. Y después ya, pues la crítica ya va a tener otro papel. Pero bueno, eso claro, no está de mano de los críticos ni del público. O sea, yo pienso que ahí hay una parte que tenía que digamos, que tenía que fortalecerse, que ya era esa. Bueno, hubo algún problema de conexión por aquí, no sé si los que nos estaban viendo por YouTube lo pudieron sentir todo, pero bueno, problemas del directo, así que vamos a seguir para adelante. Tú, esta situación por la que estamos, bueno, por la que estamos pasando, está generando una crisis económica, está afectando mucho a la gente que trabaja en el mundo de la cultura. No sé si ves que esta situación que puede poner en peligro de cara a la opinión pública, pues el apoyo, la inversión que se faiden de las administraciones públicas a la cultura asturiana, que bueno, estamos ahí a la espera de que de verdad se faiga promoción desde el gobierno asturiano de la nuestra cultura, de la nuestra literatura, y justo aparece esto, que bueno. Claro. A ver, es que sí, eso ya lo de siempre, que perro es palpable cuando podían no sé qué, como si no hubiera otra cosa que hacer, ¿no? O sea, como si no hubiera otra cosa en que gastar, o como si no hubiera cosas más importantes. A esa gente que dice eso no la vas a convencer en la vida, porque si te pares a pensar que un sector 100% 100% asturiano, imposible de deslocalizar, que genera empleo de calidad, dices, bueno, ¿qué más quiere, no? Que potencia otras, que genera pues eso, sinergias positivas con el turismo o con otro tipo de actividades. Y dices, bueno, pues ¿qué más quiere una tierra que tener eso, no? Una fuente de recursos que sea 100% autóctona, imposible de deslocalizar y que genera empleo de calidad. Pues sí, es un chollo, pero si dices tú, ay, pues ya la cultura asturiana, ay, entonces no, entonces no vamos a apostar por eso. Pero ya que, claro, tenemos el mato de prejuicios tan frondoso que hay mucha gente que ya tienes que dar por imposible casi el llegar a ella. Desde todo que todo iba a parecer mal. Pero bueno, de lo que yo espero que el gobierno sea capaz de pasar por encima de eso y de mantenerse en exposiciones que dicen tener, que bueno, que no vamos a, bueno, no voy a entrar, pero bueno, por lo menos en lo que se figura en los programas electorales y en esas declaraciones, ¿no? Que sean capaces de mantenerse
en esas posiciones y non ceder a esos chantaxes baratos de esas voces que recurren a esos argumentos tan infantiles a veces y tan da perrona. Bueno, yo creo que con este recadín, a los que quieran sentir lo que podemos ir rematando, no sé si quieres hacer otra reflexión final o lo que quieras decir, no sé. Bueno, nada, decirte a ti que muchas gracias por convidarme a este cafetín, que fue muy, muy prestoso también estar aquí, pues un poco reflexionando, ¿no? Con estas cuestiones y también fíjate qué cosa más, bueno, qué cosas nos ofrece ahora la tecnología y la cultura, ¿no? Para montárselo un mesmo en el salón de casa, ¿no? Bueno, creo que hubo un fallo de conexión, pero bueno. Ya. Y que pongan Telecinco, sin un yo. ¿Qué quieres que Espero te diga? Y que fuera es pequeño. lo que tenemos. Pero bueno, la cosa es que estamos ahí, seguimos ahí y esto, bueno, pues lo bueno es que no se va a acabar el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero dar un mensaje de esperanza a la gente y también por compararlo con otras situaciones mayor más dramáticas, nosotros iban a pues Creo que no te estamos sintiendo. Yo por lo menos no te estoy sintiendo. ¿eh? Ahora. Que no sé si el resto de la gente está sintiéndote, pero a mí quedóme la imagen conectada. Claro, pues lo que decía que nosotros vamos a salir de aquí más tarde, más temprano y vamos a tenerlo todo, va a estar todo en pie, ¿no? No es como para la gente que vive una guerra o un exilio y realmente piérdelo todo. Nosotros, bueno, perdimos un mes y medio de vida, no pasa nada. Volveremos a encarrilarlos, esperemos, si se puede, ¿no? Hasta donde se pueda, pero bueno. Hay que tener resiliencia de eso que dicen ahora, que los del Bable venden palabras, pero las palabras constantemente en todos los días. Bueno, pues yo creo que con esto que podemos ya acabando este cafetín con pingarates. Dailes gracias a Laura por este tiempo para falar y para analizar. Muchas gracias. Y a todos los que tuvisteis viendo, pues estar atentos a la canal Dorros y Freixuelos porque vamos a seguir aquí analizando, falando y dando una visión desde Asturias y desde la lengua y la cultura asturiana de esto que está pasando en todo el mundo. Dai al like, compartir el vídeo en las vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de este canal y vémonos en el vídeo próximo. Hasta luego.